Bienvenido a Patrimonio y Tradiciones. Como siempre vamos a descubrir parte de lo que la ciudad tiene y atesora. Y hoy nos vamos a detener en un punto que es prácticamente mítico. Sabemos que existe, hemos visto algunas fotografías del interior, pero casi en blanco y negro, por no decir en blanco y negro absoluto, y a partir de ahí todo se convierte en leyenda. ¿Qué habrá? ¿Qué no habrá? ¿Qué hubo? ¿Qué dejó de haber? Incluso el propio edificio en sí, cómo se reconstruyó e incluso quedó parte en el interior actual y otra parte pues se desvió a otro punto de la ciudad. De todo esto que le estoy hablando, y ustedes saben perfectamente que hablaremos ahora del edificio en concreto y sobre todo de la historia que él lleva. Vamos a darle vida al propio edificio. Vamos a empezar, si les parece, mostrándole una placa que hay en su fachada, porque vamos a hablar ahí del personaje. Pues ahí tienen la placa que dice: en este hospital fue fundado en el año 1505 por el ilustre caballero adjunto a los Reyes Católicos Diego García de Hinestrosa, el que para su sostenimiento legó todos los bienes que poseía. Los terremotos acaecidos el 25 de diciembre de 1884 lo resintieron de tal modo que fue preciso su total demolición. La Junta de Patronos que lo administra acordó su reconstrucción, encargando al arquitecto provincial don Juan Nepomuceno de Ávila y Bermúdez de Castro la dirección y planos, que fueron aprobadas por la Real Orden de 21 de noviembre de 1887. Empezaron la obra en 1888 y terminaron en 1891. Recuerden esa fecha porque fue el mismo año de inauguración de Calle Larios. Pero por si fuera poco, hasta el testamento, ahí lo tienen, precisamente de Diego García de Hinestrosa, nos dice cómo ese legado llega hasta la fundación y a partir de ahí Diego García de Hinestrosa, que tenía ahí su casa, pues la anexiona también a esta fundación que se crea para atender a personas que tuvieran una enfermedad liviana, no enfermos crónicos, y que posteriormente fue evolucionando hasta ser uno de los centros especializados en oftalmología, en Málaga, cuando se hablaba aquello de la oculística. Bueno, pues vamos a ir hablando del enclave en sí. Pues del enclave, actualmente desde el pasado mes de enero el edificio, que es el Hospital de Santo Tomás, tiene un nuevo propietario. Ha habido muchos rumores y esto provocó que el pasado 14 de octubre de este mismo año 2013, el obispado pues hiciera una nota de prensa y la publicara en su página web y la enviara a los distintos medios de comunicación. Dice el punto 1, y son 8, el obispado de Málaga hizo pública una nota con fecha 24 de enero de 2013 en la que informaba sobre la extinción de la fundación del Hospital de Santo Tomás, cuya propiedad pasaba al obispado por voluntad de dicha fundación. El segundo punto: desde entonces se han efectuado varias intervenciones de consolidación y limpieza del inmueble, que por dentro se encuentra en estado ruinoso, así como diversos estudios técnicos sobre las posibilidades de uso que pueda ofrecer para el futuro. Punto tercero: el nuevo uso y la restauración van a depender mucho de la normativa de urbanismo y de patrimonio de la Junta de Andalucía, y no solo de los proyectos que pueda tener el obispado. Cuarto: como sucede en otras ciudades, existe una estrecha relación entre la historia de este antiguo hospital y la catedral. Por ello se ha considerado mejor integrarlo en el plan director de la catedral, que actualmente está siendo elaborado. Quinto: en dicho plan director, aún pendiente de aprobación definitiva, se incluye la rehabilitación de este edificio para albergar un archivo que incluiría los archivos históricos de la catedral, de la diócesis y del mismo Hospital de Santo Tomás. Sexto: junto con el archivo podría exponerse también el Museo Catedralicio y habilitar un amplio salón de actos para usos múltiples. Séptimo: se ha efectuado la planimetría completa del edificio y un primer esbozo del proyecto de rehabilitación. Y octavo y último: en su momento serán presentados a los medios informativos los estudios técnicos realizados y el actual momento del proyecto de rehabilitación. Pues en este edificio que le estamos comentando, que es el enclave que hoy vamos a tratar, tenemos también, por supuesto, anécdotas. Y vamos a fijarnos precisamente porque es ese punto que están viendo, ese ajimez que está ahí,
que no es el original del edificio que estaba en planta baja, que el original está en el jardín de San Agustín, de la iglesia de San Agustín, a pocos metros, pero recuérdenlo que ese punto que tenemos ahí precisamente sería la anécdota. Bueno, y con todo esto le presentamos al primer invitado que tenemos con nosotros, porque merece la pena que haya personas que quieren a la ciudad, que indudablemente la estudian, la profundizan y sobre todo luchan por ella. Y hay muchas cosas que hay que lucharlas en los juzgados, aunque parezca mentira. Y de esto sabe muchísimo Mariano Vergara. Mariano, muy buena, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Antonio? Bienvenido. Muchas gracias. Vamos a ver, ante todo, gracias por toda la ayuda que has prestado para la realización de este programa, tanto en documentación, ahí tienen incluso una carpeta en la mesa que ahora veremos con detalle, imágenes que en gran formato pues nos fueron cedidas precisamente para ayudarnos a conocer y a partir de ahí a tener más documentación de la que incluso pudiera haber en los archivos digitalizados, que de esto hay que darle las gracias a Tenbury, a Narciso Díaz de Escobar, a distintas universidades, porque se han preocupado de ello y al menos conservan lo que todavía, vamos a decir todavía, no se puede ver. En poco tiempo. En poco tiempo. Yo espero que sí. Muchos años de lucha para que este edificio pudiera estar en las manos que está. Muchísimos años. Yo me gustaría en primer lugar dejar claro que yo no hablo en nombre de la Iglesia. Yo hablo como Mariano Vergara y como director del despacho Vergara Abogados, y esto no es para nada ningún tipo de publicidad, sino es que... No es poner las cosas en su sitio. Poner las cosas en su sitio, claro. Exactamente. Bueno, quiero decir con ello que mi voz no es la de la Iglesia. Queda claro. Mi voz es la del equipo jurídico que ha conseguido que este edificio, que para mí había constituido un misterio desde que era pequeñito y iba a misa de una a la catedral con mis padres. Yo tengo que recordar que, bueno, porque creo que es mi obligación, mi familia ha estado profundamente unida a la historia de la catedral desde, yo recuerdo cuando era muy chiquito, los miércoles santos, que mi abuela, que montaba el altar del Santísimo para el Jueves Santo, nos llevaba a todos los nietos allí a verlo, todos hicimos allí la primera comunión. Quiere decir que nuestra vida ha estado siempre ligada a la catedral. Desde pequeñito yo había visto aquel edificio cerrado, aquello se cerró en torno al año 62 o por ahí, como tú me decías. Había sido un hospital de tema de oftalmológico. No era esa para nada la intención del fundador, pero en fin, con el paso de los años pues la cosa va derivando, ¿no? Va derivando, como diría Belmonte. Sí. Quiero decir que por centrarme en el tema y no remontarnos al principio de la historia, a la toma de los Reyes Católicos de Málaga y tal cual, mi vinculación con Santo Tomás empieza en mi época de vicepresidente ejecutivo de Unicaja. Y empieza gracias a que una persona, que puede decir su nombre tranquilamente, que es Juan Ramón Casero, primo hermano del patrono de sangre, del patronato de la Fundación Santo Tomás, me habla de la posibilidad. Yo estaba buscando una sede para la Fundación Unicaja y de pronto pues digo, bueno, pues, por fin voy a conseguir entrar a ver aquello. Aquello estaba siempre cerrado, Sí, sí. Y desde aquí le tengo que dar las gracias a un magnífico amigo que es Antonio Romero Domínguez. La vinculación del Hospital de Santo Tomás con don Diego García de Inestrosa viene por vía de Domínguez, que son de Marbella, que hay por cierto, un general López Domínguez, que es presidente del gobierno en 1910, creo recordar, con Alfonso XIII, y todos son la misma familia, pero que llega un momento en que don Diego crea un hospital para menesterosos, como se llaman entonces,
y que al cabo del tiempo, en 1962-63, más o menos, pues se cierra. Ya enlazo con lo anterior, yo me implico absolutamente en el tema de intentar recuperar aquel edificio. Y empiezan a salirte canas. Y empiezan a salirme canas. Sí, ya te lo decía antes, de los 5 millones de canas que tengo, 1,5 o 2, eso que está viendo ahora mismo es el artesonado. El artesonado mudéjar de la capilla. La capilla es absolutamente impresionante, primero por la configuración que tiene, segundo porque tiene doble coro, tercero porque allí está enterrado don Diego García de Inestrosa. ¿Cuándo pudiste entrar por primera vez? Pues hará 12 años, 12, 14 o así, ¿no? Sinceramente hay que decir que el hospital es de esas cosas que uno de pronto en Málaga encuentra. Puedo decir también, por ejemplo, que cuando la primera vez que yo entré, gracias a yo digo los nombres tranquilamente, gracias al arquitecto Alfonso Peralta de las Heras, cuando estaba buscando una sede para la Fundación Unicaja, me llevó a lo que hoy es el Museo Thyssen, y cuando entré, pues le dije a Alfonso, esto no es lo que yo busco. Claro, que yo era un horror. Estaba todo oculto. Un horror. Estaba todo oculto. Claro, él empezó con una barra de hierro a pegarle porrazos a las paredes y tal cual. Empezaron a descubrirse cosas que, bueno, que después ha quedado lo que ha quedado. El Hospital de Santo Tomás, la primera vez que entré, pues me quedé francamente boquiabierto. La capilla es una joya absoluta. Todos los altares son obras las pinturas son de Niño de Guevara. El artesonado mudéjar está intacto después de los terremotos y los incendios que acaecieron, que vienen a enlazar con lo que tú decías de que el ajimez auténtico está en los agustinos. Que por cierto, yo espero que si restauramos aquello, en fin, yo creo que sí, que nos lo dejarán para ponerlo en uno de los patios. Bueno, aquello lo salvó incluso, fíjense, los promotores del Museo de Málaga, fue la Academia de San Telmo, lo salva, incluso paga los portes del traslado y a partir de ahí queda conservado en el interior. ¿Se acuerdan ustedes lo que es el actual Museo Picasso? Claro. En el interior del patio. Y a partir de la disolución o traslado de los enseres, bueno, pues queda allí en San Agustín a espera de un destino o bien definitivo o bien, como decía precisamente Mariano Vergara, de que fuera ubicado en otro lugar, que podría ser, ¿no?, por convivencia de tantos Hombre, siglos. podría ser uno de los patios, en fin, hay no recuerdo ahora mismo cuántos. Se habla de 7. Sí, pero varios de ellos son patios de luces, de los que se hacían. A ver, cuando hay el terremoto en el siglo XIX, que hunde gran parte del hospital, y se salva milagrosamente la capilla, y se salva milagrosamente el artesonado mudéjar, y se salvan milagrosamente los dos coros, porque es rarísimo en España, que existan dos coros, uno sobrepuesto encima del otro. Los patios de luces, pues en su día, cuando se haga la restauración, pues seguramente con las técnicas de hoy en día, pues serán tapados. Allí hay dos patios grandes, uno de ellos que linda con el sanatorio de Galvez y el otro que tiene una extrañísima configuración, porque las columnas son de hierro en la base, y luego la parte de arriba es toda de cristalera, que a mí me recordaba, yo cuando entré allí la primera vez tuve sensaciones muy raras. Yo he viajado un poquito en la vida, uno tiene muchos años. La primera planta era toda de cristaleras, como puede ser, los que conozcan La Coruña, pues sabrán, sí, la parte que mira al puerto, lo que es la parte que mira al puerto, todo cristales. Cuando entré, o la Plaza Mayor de Almagro, ¿no? Exacto. Bueno, luego entras
es que aquello está perfectamente Bueno, hecho para que se haga un museo. Bueno, pues me da pie para decirles que nosotros lo hemos intentado por activa y por pasiva con el obispado para poder entrar y mostrarle imágenes, que nos mandaran al menos fotografías. No ha sido posible, lo llevamos intentando desde el mes de enero y a partir de ahí también con la emisión de la nota de prensa que le hemos comunicado y leído con anterioridad, pues se nos da pie a que próximamente haya una visita para todos los medios de comunicación, se entiende, en su conjunto. Así que así lo esperamos, pero que de entrada ustedes sepan que desde el mes de enero un servidor personalmente ha estado haciendo las gestiones. Además, en esta cuestión con Paco Aranda, como delegado de Patrimonio del Obispado, desde el mismo día que fue noticia que ya el Obispado era el propietario. Bueno, teniendo en cuenta todo esto, cuando en el año 2008, porque sale en prensa, en los medios nos hacemos eco de el Hospital de Santo Tomás era Centro Cultural de Unicaja, y se rompe, y aquello se rompe. Se rompe, sí. Pero ya estaba prácticamente decidido. ¿Estaba firmado incluso? No, firmado no. Decidió sí. Firmado no hubo nunca nada. Había un preacuerdo, pero un preacuerdo, en condiciones. Y se vino abajo por razones que yo no puedo, lógicamente, por ética profesional, desvelar. Pero de luego no fue por Unicaja. Está claro. Está claro, ya está. Después, en el año 2013, y hablamos del mismo mes de enero, el obispado incluso ya llegó a declarar, o en su momento así lo recoge el Diario Sur, fecha 25 de enero del año 2013, el obispado prevé un museo de arte sacro en el Hospital de Santo Tomás. Bueno, pues así, desde luego, hemos ido evolucionando. Estamos en un punto en el que, según la nota de prensa, además de museo, pues tendremos allí archivo. El edificio ya nos lo está describiendo precisamente Mariano. ¿Podemos hablar de alguna comparativa con alguno que tengamos en la ciudad o es incomparable? No, por eso que te decía, Antonio, no. Yo cuando entré, por ejemplo, en una de las salas, por la propia estructura del edificio, las salas para un posible museo ya están hechas, en el sentido de que son las salas del antiguo hospital. Sí hay que reconocer que los antiguos propietarios mantuvieron aquello mal pero bien, o bien pero mal. Quiero decir, ha habido que hacer obras importantísimas para evitar derrumbes, que algunos se han producido, pero por otro lado uno entraba en alguna de las salas, que son salas, pues no sé, a lo mejor de 20 metros de longitud por 5 o 6 metros de altura, y yo recuerdo ya con los años que uno tiene, pues las películas del neorrealismo italiano, con las camas de hierro blancas, hechas, con las colchas blancas, las almohadas puestas. Cuando yo le he enseñado aquello a algunas personas del mundo de la cultura y tal, se han quedado boquiabiertos, diciendo, bueno, esto es una instalación y no otras cosas de las que se hacen por ahí, ¿no? Además eran 15 camas porque desde el inicio, a no ser que haya habido modificaciones, el inicio se costaba que hubiera 12 camas por los 12 apóstoles, por Jesucristo, por la Virgen y por Santa Catalina. Efectivamente. Con lo cual son datos que ahí quedan, ¿verdad? Pero esto estamos hablando desde el siglo XVI, de 1505, como leíamos con anterioridad, que reza la placa, que incluso está en la fachada. Tenemos muy poco tiempo, 3-4 minutos, pero en este momento, ¿qué desearía Mariano que fuera el Hospital de Santo Tomás? Allá a título personal, además lo hemos dejado claro al principio. A título personal, yo deseo y espero que aquello sea la sede del Archivo Catedral, sede del Archivo Catedral, la sede del Archivo Diocesano, y el Museo de Arte Sacro de la Diócesis de Málaga. Y el de Santo Tomás, ya para unirnos a la nota de prensa del obispado, digo. Bueno, es que en Santo Tomás han aparecido cantidad de cosas que yo en la época de Unicaja desconocía absolutamente que existieran, porque no se me dejó traspasar más allá de determinados límites, pero cuando al final hemos conseguido entrar a fondo, bueno, allí hay de verdad
suficiente material como para hacer hasta un museo arqueológico. Bueno, lo estás poniendo bien, ¿eh? Sí. Bueno, pues con todos estos datos, la verdad, nos entran más ganas, Mariano, tú lo entenderás, tú has tenido la suerte y el privilegio de ver el edificio. Pues sí, la verdad es que sí. La verdad es que sí. Nosotros queríamos, aunque fuera de manera no exclusiva, que nosotros nunca hemos pedido la exclusiva, sino hemos pedido la visita concertada y entendemos los motivos de precaución, aunque también decimos desde aquí que entendemos que técnicamente se habrán hecho fotografías que nos podían haber enviado del obispado, lo ha estimado así y no tenemos más que conformarnos con el no envío, simplemente. Esto tiene que ser así, pero la audiencia merece un respeto y por eso se lo cuento a todos ustedes. A partir de ahí, bueno, pues hay mucha inquietud también por parte de distintos colectivos, de ciudadanos particulares. En las redes sociales también se ha despertado el interés y, como nos dice Mariano, merece la pena que despertemos el interés. Eso que... De verdad, Antonio, tú simplemente la próxima vez, y yo se lo digo a cualquiera que vaya a pasar mañana por delante del hospital, que haga una prueba, que es muy simple. Cuando pase por delante del hospital, se moje un dedo en saliva y en los prismas que hay azules, que lo moje. La cerámica verde vidriada. Y le quite la mugre, y aparecerá el azul, el verde y el rojo ocre el día que esa fachada esté restaurada. Bueno, en fin, la ciudad... Es que la ciudad va a ser otra, porque además hay que contar con que está en el centro, absolutamente, claro, en el centro de la catedral, el Museo de Bellas Artes, el Picasso, quiero decir... Todo. Plaza de la Constitución, Calle Lario, es decir... Bueno, pero además esto es de una belleza especial. Punto neuránico, es decir, en el emplazamiento físico envidiable. Pues Mariano, muchísimas gracias, de verdad. A ti, Antonio, siempre. Pero lo reitero y con mayúsculas, muchísimas gracias por tu presencia aquí, por tu ayuda y colaboración. Ha sido un honor. Y estamos seguros que cuando entremos seguiremos hablando contigo para que nos digas, mira, y ahora pues sí puedo decir y esto, y esto, y esto, cuando queráis, y mucho más. Gracias. Gracias a ti, Antonio. Bueno, pues nosotros nos vamos a publicidad. Vamos a seguir hablando de Santo Tomás. Merece la pena, y merece la pena que nos muestren aquellas personas que indagan en archivos, sobre todo archivos digitales, que hay repartidos por el amplio de la geografía de Internet, que saben ustedes que prácticamente es infinita, y que empiezan a recabar información, a recabar fotografías del interior, mucho más de lo que hemos visto difícilmente. También se lo digo porque en las propias fotografías impresas que hemos visto en las carpetas, pues salvo alguna que sale en color por aquello de que están digitalizadas directamente, es muy difícil encontrar algo de Santo Tomás. Es como un edificio que durante 5 siglos se tapa y bien. Lo veremos después de publicidad. Yo siempre recojo los excrementos de mi perro de la vía pública. Va por Málaga. Échale un capote a tu ciudad y firma una gran faena, recogiendo siempre los excrementos de tu perro de la vía pública. Sanción de hasta 500 euros. Vuelve el Salón de Oportunidades Inmobiliarias con viviendas en Málaga y la Costa del Sol y todo el stock inmobiliario bancario a tu alcance. En Oportunidades IMED encontrarás ofertas exclusivas y precios únicos solo los días 1 y 2 de noviembre en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga. www.oportunidadesimed.com. ¡Hola! ¿Tú sabes lo importante que es que todos reciclemos? Por eso piensa en los demás y hazlo bien. Recuerda, en el contenedor amarillo... Nunca deposites ropa, ni vidrio, ni cartón, ni orgánico. Solo envases de plástico, latas y bricks. No rompas el esfuerzo de todos. Separemos bien. Reciclaremos mejor. Es un mensaje de Coembes y el Ayuntamiento de Málaga. Come y bebe. Se desplaza a pie, en coche o en transporte público.
Y siempre lleva el móvil encima. Sí, diga. Pero no te fíes de las apariencias. No es un hombre como los demás. Soy Sherlock Holmes. Ni siquiera es un Sherlock Holmes como los demás. Por suerte para ustedes, tengo un hueco en mi agenda. Próximo viernes, 9:30 de la noche, Elementary, en Calle 13. Dijo el sabio que el supremo arte de la guerra es someter al enemigo sin darle batalla. Aparenta el ser débil cuando se es fuerte y fuerte cuando se es débil. Atacar cuando el enemigo no está preparado y aparecer cuando el enemigo no te espera. O también puedes pasar de todo y liarte a coces y guantazos con todos los malos. Nuevos episodios de Kung Fu Panda, los fines de semana a las 11:20. Con Nickelodeon, tú eres el primero. El plan es muy sencillo. Llevar en avión durante 500 kilómetros a 35.000 hombres y lanzarlos tras las líneas enemigas. La ofensiva más importante después de Normandía. Jamás se ha intentado nada parecido. Un plan perfecto. Tengo la intención de cruzar como George Washington. A cargo de los mejores hombres. Y los alemanes. No hay que preocuparse por ello. ¡A cubierto! 9 días que pudieron acabar con una guerra. El fracaso de un solo grupo es el fracaso para todos. Estamos rodeados. Sí, ya lo sé. Un puente lejano. Este mes, en Metro Goldwyn Mayer. Sin libertad. La revolución no es un derecho. Es un deber. El 2 de octubre, Revolution vuelve a Sci-Fi. No vamos a perder mucho tiempo, no podemos dilatarnos porque esto da para mucho y más. Le hablamos del Hospital de Santo Tomás, edificio ubicado en la calle Santa María número 31 y que evidentemente llama el interés de gran parte de la ciudadanía. Damos las gracias a todos aquellos que se han interesado durante todos estos meses, porque hemos retrasado el programa a ver si podíamos en un momento dado tener imágenes del interior, pero al menos lo que sí tenemos es la ilusión, y eso sí nos desborda, la ilusión de todo el que pasa. Han escuchado con anterioridad a Mariano Vergara y se nota que vamos a descubrir un edificio en la ciudad, restaurado en el interior, restaurado en el exterior, no sabemos cuándo exactamente, pero que lo vamos a descubrir seguro, y eso es una muy buena señal. Y hay personas que saben ustedes que se inquietan constantemente por encontrar un dato más, por ayudar a la ciudad a su construcción en conjunto, y hay que entenderlo siempre así, aunque entendemos que también para algunas personas el que se intente profundizar en algún dato puede sentar mal. Eso es como todo, todo tiene su límite y todo tiene su virtud. Así que vamos a presentarle en un momento dado, está con nosotros José Moreno, Pepe Moreno de Torrevigía. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Muy bien, gracias, bien. Buenas tardes. Gracias por revenir, sí. Que ya descubrimos... Encantado de estar aquí nuevamente. Descubrimos muchísimas cosas gracias a ti también sobre la Mundial, hace algunos programas, y verdaderamente nos encantó. Lo mismo nos pasó con Antonio Fernández Laporte, que está con nosotros. Antonio, muy buena, ¿cómo estamos? Muy buena. Bien, que Antonio siempre es de esos que... ¿Cuántas veces has querido tú recrear Santo Tomás virtualmente en 3D por dentro, ¿no? Y cada vez, como dice don Mariano, pasar por allí, preguntarse qué es lo que había y buscar y no encontrar, es tremendo. Bueno, y debuta en estas lides Aira Ferrera, que indudablemente nos va a sorprender y mucho porque es insistente y sobre todo constante. Así que con eso, desde luego, con esa búsqueda, desde luego vamos a llevarnos grandes sorpresas. Aida, muy buena, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes. ¿Bien? Bien. Muy bien. Bueno, pues vamos viendo imágenes que nos han pasado también. La gran mayoría de las imágenes que nos han pasado nos las han pasado ellos. Vamos mostrando, son en blanco y negro estas, de distintos archivos que vamos dando las gracias como hacíamos anteriormente. Esa era la portada de Santo Tomás hasta el 25 o el 24 de diciembre del año 1884. Exactamente, la puerta de entrada, justo al lado del famoso Ajimé. Y ahí están los trabajadores que empezaron la reconstrucción. Esos son los que empezaron la reconstrucción. Sí. Esa foto es de 1889, de las que se consideran más antiguas de la ciudad de Málaga. Se decidió no respetar esa portada, ¿no? De hacer un edificio nuevo. En San Telmo dijo que había que conservar también la portada. El problema fue que no estructuralmente
Al arquitecto le fue imposible de salvar la puerta. Bueno. Vamos a ver la siguiente, hablando de ese Ajimez, que ahí sí lo tienen, a mano derecha, con un cenachero, más tipismo no cabe, ¿verdad? Sí. La suerte que justo lo pintó poco antes del terremoto. Sí. Claro, claro. Ahí se ve la puerta al lado del famoso Ajimez. Ese cuadro es de Félix Iniesta y está ahora mismo en el museo. En el museo, en el MUPAN. En el MUPAN, Museo de Arte y Patrimonio del Ayuntamiento, en La Coracha. Así cuando van y ven esta escena, seguramente no la identifican. Y hablábamos de la anécdota al principio. Precisamente ese Ajimez está en San Agustín. Así que si ponemos un cenachero al lado, a lo mejor emulamos en parte. Vamos a continuar. Ahí lo tenemos recreado ya, pintado a carboncillo. Sí. Ese es un dibujo que hizo en 1869 Matthew Digi, que es un arquitecto británico que se dedicó a dar vueltas por toda España, lo que sería ahora un urban sketch estilo Luis Padrón. Iba haciendo ese dibujo a mano alzada. Aquellos viajeros románticos, sí. ¿No? Y de Málaga, curiosamente, es lo único que dibujó. Bueno, ¿lo único? Lo único que dibujó. O sea, que tenía que sobresalir en la Málaga de aquella época. Lo mismo que Carter pintó todas las defensas, los castillos. Y se inventó parte también, Carter. Se inventó parte. Bueno, seguimos, continuamos. Me dirán que no estoy descubriendo porque esa es la realidad fotográfica del momento. El Ajimez antiguo, ahí están lo mismo. Varios personajes aprovechando que estaba el fotógrafo para salir en la foto, como siempre. Tenemos en fotografía, tenemos en pintura, está contrastado que estaba en planta baja, sin embargo después se decide conservar y subirlo a la primera planta. Algo también curioso. Sí, una reproducción, exactamente, y se puso justo encima de la puerta, como un recuerdo del Ajimez que trasladaron al Museo de Bellas Artes. Pues vamos a seguir viendo, porque merece la pena que las pocas fotografías que hay, al menos hay, tanto del Ajimez como de otras singularidades de la fachada, la vayamos comprobando y vemos ahí perfectamente como esto tiene que ser pues por la mañana prácticamente, ¿no? Para darle el sol como le está dando, tiene que ser por la mañana. Y Nepomuceno Ávila se fijó en este Ajimez para recrear el estilo de toda la fachada y juntarlo con el estilo de su vecina de enfrente, la iglesia de Santa María del Sagrario. Un gótico mudéjar, un estilo hace una mezcla único e intransferible. Vamos a continuar, más fotografías que tenemos preparadas. Esta es aérea, tomada desde la torre de la catedral. Esta está tomada por un servidor y la verdad que fue una auténtica gozada el poder realizarla. Fíjense el volumen, fíjense la fachada, ya empezamos a ver que gana en envergadura y en profundidad el edificio, que en la fachada, que no es corta precisamente, tiene 3 grandes ventanales, la puerta principal y 4 ventanas más. Estamos hablando de una portentosa fachada, pero en la siguiente vemos en relación a la manzana lo que ocupa. Vamos a mostrarla y así pueden comprobar perfectamente, observen hasta dónde llega la profundidad del edificio. Una barbaridad. Y además este plano así recreado lo tenemos precisamente por la planimetría de urbanismo, que es lo que vemos a continuación, y que ahí pueden observar precisamente que es la misma forma que le comentábamos. El Hospital Galvez, tienen que observar ahí puede haber algo de confusión porque el Hospital Galvez está también en amarillo, pero sí. Este está rayado porque tiene protección integral. Y ahí se ve claramente, fíjense en el rayado, la catedral es el edificio que ven en la esquina inferior derecha de sus pantallas, y el Palacio Episcopal, o los 3 palacios juntos que conforman el Palacio Episcopal, es lo que tienen en la esquina inferior izquierda. Tienen esa forma porque al final don Diego pudo conseguir a través de una bula papal que el cabildo le cediera un mesón que fuera parte de las 50 pares de casas que se repartió en el día de las reparticiones. Correcto. Y por eso tiene esa forma extraña, claro, al final es una silueta medieval lo que hay ahí. Sí, y después posteriormente, como se abre también la calle Duque de la Victoria sobre un convento, ¿no? Claro. Tenemos ahí una distribución extraña. Ahí ven perfectamente los colores que veíamos antes y cómo el rayado corresponde a cada uno. Por eso cuando hablamos antes, precisamente con Mariano Vergara, sobre el interés del edificio, es que estamos hablando de un singular edificio que aunque sea propiedad privada hay que respetarlo según mandan las leyes y normativas actuales. Efectivamente. Los niveles de protección actuales del BIC del centro. ¿Es BIC? ¿Este edificio es BIC? Protección integral. Pero no es BIC. El BIC no lo ha dado la Junta de Andalucía.
pero sí, sin embargo, sí está catalogado dentro de los inventariables como patrimonio. Pero, curiosamente, tiene protección integral sí dada por el ayuntamiento, que es algo raro también, que la del ayuntamiento y no la de la Junta. Pero que de todas maneras, como el centro entero de Málaga, la almendra, es BIC, por sí, o sea, nada es indivisible, por lo cual, supuestamente, todo lo que hay dentro de la almendra, incluido Santo Tomás, no se puede tocar. Y la cercanía de los edificios BIC también intervienen en la protección. Bueno, Pepe Moreno, que está también aquí, observante y calladito. Como dije una vez en un pregón. Esperando mi turno. Ahí tenemos la placa, Pepe. Cuando tú pasas por Santo Tomás, los deseos que se despiertan. Y ya vamos viendo precisamente imágenes de la fachada. Vale. Durante muchos años no me despertaba ningún interés porque no me daba cuenta por dónde pasaba. Anda. Ese edificio tiene la singularidad de que hace un quiebro con el número 29 de calle Santa María, donde está la farmacia. Entonces tienes que llegar al punto para ver el edificio, no lo ves desde pasos anteriores. Si vienes desde la aduana, ocurre lo mismo. Y aquí se ve, por ejemplo, la fotografía, perspectiva forzada. Lo primero que ves es el hospital de Gálvez. Entonces tienes que estar situado justo delante. ¿Y qué otra fatalidad tiene? Porque tiene la iglesia allí del Sagrario. Entonces todas las miradas van para allá porque se ve desde lejos y llama más la atención. Lo que ha dicho antes el señor Mariano, que bueno, que ese edificio, si estuviera limpio, si estuviera cuidado, pues nadie le pasaría desapercibido, porque yo he ido, después de leerme la historia del edificio, con un paño y ver esas puntas de diamante de colores, por ejemplo, porque no la apreciaba. Tú has ido personalmente y has limpiado parte de las puntas. Sí, para verlo, porque es que no se veían, los azulejos no se veían. De Camilo Berenguer. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Que aquí se incumple la legislación, parece que no existe. Parece que no existe, ¿no? Empezando, por ejemplo, por esto que voy a decir. Málaga es un conjunto histórico, el Almendra y la zona de expansión. Pero además es zona patrimonial. ¿Por qué? Porque convergen los valores de los testimonios de la evolución de la humanidad. Es decir, aquí tenemos restos arqueológicos que testifican que aquí la humanidad ha ido evolucionando y ha dejado recuerdos. Eso se llama zona patrimonial. Civilización tras civilización. Eso es. Entonces, una zona patrimonial debe de estar indicada en toda su extensión. En Málaga no hay ni una sola indicación de zona patrimonial. Así, el turista que llega a Málaga, vamos, hombre, que se van para Granada, se van para Córdoba, se van con los autocares, salen del puerto, pero se están dejando atrás una cosa muy valiosa. Esta joya. Y no la tienen en consideración. ¿Por qué? Porque somos nosotros los responsables de ocultarlo, de ocultar el patrimonio. Además, ya puesto con la ley por delante, os voy a decir una cosa. Ese edificio ha estado cerrado 50 años indebidamente. Es un bien patrimonial y no debía de haber estado cerrado, porque estar cerrado significa ruina. La mejor forma de conservar un edificio es utilizarlo para el bien, para el fin que se construyó, para el fin. Eso es lo que nosotros entendemos por conservar un edificio. Lo primero es darle uso. 50 años ese edificio cerrado sin dar un beneficio social, para mí es un acto de expolio. Y si queréis, paso a deciros lo que dice la ley con respecto al expolio. Ha habido una cantidad de dificultades, como bien nos contaba Mariano, para que esto pudiera llegar al punto que ha llegado, que ahora quizás nos impacientamos y desde principios de enero pues ya queremos que todo se solucione, sobre todo porque teníamos esperanza que cayendo en manos del obispado pues se iba a acelerar. Con vuestro permiso, son 3 renglones, os lo voy a decir. Se entiende por expolio toda acción u omisión que ponga en peligro de pérdida o destrucción todos o algunos de los valores de los bienes que integra el patrimonio histórico español o perturbe el cumplimiento de dicha función social. Es decir, ¿por qué ha estado 50 años cerrado eso sin uso? Hay responsables, indudablemente que hay responsables. Las autoridades municipales tienen otorgado poderes para llegar a expropiarlo incluso por interés social y no tener 50 años cerrado eso. Sin embargo, ahí ha habido cuestiones que sería ya meternos en Honduras. Partimos del punto actual, ¿no? Sí. El punto actual, ya sabemos que al menos sí se está en ello. El punto actual, perfecto. Sí se está en ello y que prontamente será abierto, al menos. Como antes habéis dicho y muy bien dicho, el grado de protección que le otorga la legislación a ese edificio es protección integral. ¿Esto qué significa? Que está protegido todo.
hasta los pestillos, hasta la cerradura, hasta el suelo, hasta un ladrillo. Hasta el uso. Hasta el uso, hasta el uso. Señores, porque la mejor forma de proteger un edificio es darle el uso para el que ha sido construido. Mira, ahí tenemos unos detalles de la puerta, decías tú, los pestillos, ¿no? Las bisagras, tenemos ahí las tachuelas de la puerta propiamente dicha, ¿no? Es un edificio, a mí me llama la atención, teniendo un espíritu religioso, tiene muy pocas cruces. Sin embargo, ahí justamente en la columna de entrada tiene una cruz griega, pero teniendo, precisamente Rivera Valentín es quien hace el edificio de las esclavas, que son muy parecidos en cuanto, y es sucesor en el puesto de Juan Nepomuceno Ávila, y la esclava está llena de cruces. Y Crismón, el Crismón, ahora tendremos oportunidad de ver el Crismón, mientras seguimos viendo más fotografías de la fachada, que indudablemente nos llama mucho la atención, como ese detalle, ¿no? Eso sí quiso tener un guiño con la historia del edificio y recuperar el ajimén que fuera en planta alta, ¿no? Que también me extraña, porque eso fue una carga para el proyecto. Claro que sí, pero que costó, porque no estaba incluido inicialmente. ¿Cuánto? Fueron 30.000 duros, me parece, costó nada más que la fachada, ponerla en orden a lo que mostraba esa piedra de toque, que parece que es el aljimé. Todo mudéjar saliendo de él, curva gótica para que viniera bien con su vecina, y lo que tú dices, el crismón que era de la época de Constantino, se ven pocas cruces. Veremos el crismón también, bueno, que veremos. me llama muchísimo la atención. El crismón está en un relieve justito, no vamos a decir bajo relieve, porque es un relieve muy tímido, igual que las inscripciones que hay en latín en los ventanales de la propia capilla, ¿no? Pepe. Sí, bueno, dejando un poquito lo arquitectónico, quiero un poco a la legislación, porque podemos quizá desorientarnos un poco en la actualidad. Sí, lo que tenemos poco tiempo. Efectivamente. Bueno, resulta lo siguiente, que aquí ha habido declaraciones de todo tipo. Que si el edificio estaba en ruina, no, mire usted, no está el edificio en ruina, porque para que esté en ruina tiene que haber un certificado de ruina y lo expide la autoridad competente. Eso no existe. ¿Eso no existe? Eso no existe. El edificio, en su aspecto global, presenta salud. Lo único que pasa es que está abandonado y roñoso. Después, que se va a rehabilitar. No, señor. Un bien con protección integral no se puede rehabilitar. Tiene que rehabilitar es para dar otro uso, cambiar elementos interiores. No. Tiene que restaurar. Es la única actuación que permite la legislación sobre un bien protegido con este nivel. Ahí vemos una imagen, dirán ustedes, ¿y esta procesión? Esta es la Divina Pastora en el Mater Dei, que precisamente pasó por la fachada del Hospital de Santo Tomás, y bueno, es uno de esos momentos los que muchos redescubren el edificio, ¿no? Cuando hay alguna procesión en la calle, lo que decía Antonio, uno se para, le ha tocado dar la espalda al sagrario, y dice, ¿y aquí dentro qué habrá, no? Y por eso la poníamos también como testimonio de esas circunstancias que se ha dado en muchos de ustedes que nos están viendo ahora. Sigue, Pepe. Mira, aquí tenemos las inscripciones precisamente. Sí. En los distintos dinteles que tiene la capilla, pues hay 3 frases en latín que traducidas podemos dar más bien 2, porque una de ellas tiene tanta suciedad que es prácticamente imposible, pero serían bienaventurados los que no vieron y creyeron. Otra de ellas sería, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y en la tercera, que es la que se lee apóstote, ¿no? Como mucho podemos decir que es lo que se viene a leer, pero es que eso es ilegible, desde pie de calle es totalmente ilegible. Sí, solo el fotógrafo. Porque el fotógrafo era ¿quién? Óscar Hilillo. Óscar Hilillo. Pues le damos las gracias también, porque vemos también ahí las ménsulas, los capiteles que indudablemente también nos dan datos de esa decoración profusa que tiene la fachada de Santo Tomás, que es lo que le podemos contar de entrada. Y desde luego vamos ahora a la parte de deterioro, porque ya que veíamos esto nos falta por ver el crismón, que lo vamos a ver a continuación, y que está en los ventanales del lateral derecho de la fachada, ¿verdad? Y que ahí, bueno, pues son los únicos elementos que tenemos, ahí en concreto, y muy tibio, muy tibio, pero ahí está en medio. Pero ahí está en medio. Tienen que agudizar mucho la vista, curioso también los dientes de sierra de los dinteles, ¿verdad? Era cuando la cruz precisamente no estaba de moda porque había persecuciones y se usaba la simbología, la xi, la ro de Cristo, y era de la época de Constantino.
El deterioro, bueno, pues ahí tienen, vamos a sacar algunos detalles, agresiones que ha podido tener el edificio. Yegor está incluso cerrado con una cadena, no con cerradura, que eso lo hemos visto todo y están las muestras en esa fotografía. En la siguiente pues van a ver otro elemento también relacionado con el deterioro, y que indudablemente pues estas cuestiones hay que tener mucho mimo en ellas, porque en un edificio que tiene poco uso, si hay una ventana con un orificio abierto, esto es muy peligroso, ¿no? Lo de siempre, es el síntoma, ¿verdad? Hay muchos edificios en Málaga con ventanas abiertas y en edificios de gran nobleza. San Agustín, lo Yo voy a hacer un catálogo. Va a hacer un catálogo. Que es mal síntoma, una Claro. ventana abierta. Estamos viendo los colores. Esto lo hizo Berenguer, aquí mismo, y todos los azulejos con la forma imitando a toda la Alhambra de Granada, los interiores y los ladrillos. Tenemos que recordar eso, Berenguer de Granada, que intervino también en la Alhambra. Esto fue lo que tú limpiaste, ¿no? Sí, parte de lo que me alcanzaba. Porque, algunos lo limpiaste también, que te lo llevaste, ¿no? Faltan algunos. Muchos. Pero hay un taller aquí en Málaga que yo creo que los puede reproducir perfectamente. Seguro. Sí. Bueno, ahí tenemos detalles también. Observe el alfil, que nos recuerda en parte al escudo nazarí de la Puerta Tarazana, y por otro lado también el fondo a la tracería de estrellas de Santiago, ¿verdad? Sí, son cuestiones que ahí están, y que desde luego el edificio en sí, en 1884, empieza a recoger una corriente historicista, ¿no? Desde el derribo del antiguo. Bueno, pero está ahí. Miren ustedes, esto es una fotografía que nos sorprende a todos, porque es ver una procesión desde dentro de Santo Tomás, que no lo iba a decir. Sí. Veíamos antes la Pastora, ahora vemos viñeros, además el Cristo antiguo, pasando por la fachada del Sagrario, pero este arco, el de Santo Tomás. Los 50, por ahí, los 60. Curioso, ¿verdad? La instantánea, por eso la traíamos, y al menos, bueno, para que viéramos la perspectiva, aquello de la magia de la televisión y de la fotografía, pues nos puede ayudar un poquito a ver cómo es el interior del edificio. Y tenemos otra ahí de mala calidad, pero bueno, al menos es algo que también tenemos, incluso donde se puede apreciar parte de ese banco corrido del zaguán. Y al fondo también la iglesia del Sagrario, incluso una móvil es protagonista. Llega la modernidad. Esta la veíamos antes también, del interior, y del interior algunos de los cuadros que Mariano Vergara también nos pasaba en papel, lo podremos ver en color, tenue también, pero bueno, al menos los archivos, cuando digitalizaron la fotografía, pues como vemos aquí en el artesonado. Magnífico mudéjar, parecido al de San Juan. Que se salva, que acaban de descubrir. Que se salva de un terremoto, el edificio no, como tantas cosas pasaron en ese terremoto del 84, y el artesonado resistió. Auténtica suerte. Los distintos retablos que están en el interior de la capilla. Esa es la parte de arriba, creo. Y ahí están los cuadros que son todos de Miguel de Manrique y de Niño de Guevara, y son de una calidad de la escuela malagueña del 18. Esa es creo que es el martirio de Santa Catalina, ¿verdad? Que además tenía cama en el hospital. Exacto, la primera. La Anunciación, me parece que es. Estamos contando, más de uno y está descubriendo un edificio que no tiene ni idea. Y hay que decirlo en mayúscula, como decía antes Pepe, no sabía de la importancia del edificio, porque es que pasaba por la puerta y no me percataba de su magnitud. No, y además hoy día para mí es un hito, ha marcado un hito en la arquitectura de Málaga, porque resulta que es de los pocos edificios asimétricos que existen en la ciudad. Y con qué belleza, con qué realce, con qué mezcla de esos dos estilos, ¿no? Mudéjar, gótico, y esa ladrillería con esos puntas de diamante vitrificadas. Vaya, es que es sorprendente la belleza del edificio. Bueno, pues las vamos viendo todas estas fotografías de cuadros del interior. Estas están en internet también, si quieren buscarlas. Ya lo digo por aquello de despertar la curiosidad, la sabiduría y compartirla, y de esa forma es cuando uno se hace grande. Y por eso nosotros no tenemos ningún reparo, ni ellos tampoco, en decirle esto, porque además le anuncian que estáis realizando un corto. ¿Quién está realizando el corto? Cualquiera en la red. Es que mucha gente está interesada, se ha movido por sí misma. No muy amplio, no muy tiene que buscarlo. No tiene que buscarlo, se han añadido. Pero es que es tremendo. Yo me encontraba con esto y digo, que están preparando un cortometraje. Es increíble. Bueno, si eso es para que el patrimonio de Málaga esté vivo, si eso es para romper el ciclo que siempre se nos ha dicho,
que no estamos atentos a nuestras cosas ni tenemos cariño por la ciudad, bienvenido sea. Y desde luego nosotros lo que podamos colaborar, vamos a hacerlo como siempre. Y además, que saben ustedes que el espíritu informativo y formativo de esta casa, además de entretener, está más que contrastado. No tenemos tiempo para más, os lo puedo asegurar. Así que os doy las gracias por haber estado con nosotros, por darnos toda esta documentación y, por supuesto, por el espíritu que viví y la buenísima documentación que traéis, tanto de la legislación como del patrimonio. Yo quería decir algo, que el próximo programa tiene que ser de 3 horas. Desgraciadamente lo vamos a tener 55 minutos. Me he quedado con unas ganas enormes de decir lo último. ¿Qué era qué? Pues, por ejemplo, que nosotros entendemos, porque aquí una nota de prensa casi lo dice, sí, que el obispado asume el edificio con todas sus cargas y con toda su historia y con el respeto a la finalidad con que fue construido. Sí. Nosotros, en virtud de esto y porque así estamos convencidos de ello, pensamos que ese edificio debe de tener el mismo uso para el que fue construido, asistencial, porque necesidades hay y habrá, compañeros. Sí, sí, bueno. y cada vez, como va el tema, probablemente más las haya. Pues nos quedamos con eso, no tenemos tiempo para más. A todos ustedes, los emplazo el lunes que viene.